El año era 1949, en el corazón espeso y silencioso de las remotas tierras altas de Chiapas. Sofía Alcántara, una mujer cuya vida había sido redefinida por la ausencia y la fortuna, percibió un sonido que nadie, en la vastedad de su propiedad, debería haber escuchado. No era el susurro del viento ni el aullido lejano, sino un lamento ahogado, un gemido infantil que se filtraba a través de la densa vegetación, portando la inconfundible resonancia de la desesperación humana. Sofía, viuda desde hacía 3 años, había buscado refugio en la inmensidad de su hacienda, un legado de su difunto esposo. Su vida, antes un torbellino de eventos sociales, se había ralentizado hasta convertirse en una existencia contemplativa, marcada por largas cabalgatas solitarias. En ese momento, se encontraba desmontando cerca de un arroyo cuando el sonido la alcanzó. Dejó caer las riendas de su caballo y avanzó con cautela entre los arbustos. El gemido se repitió, más débil, guiándola hacia un rincón olvidado de su vasto dominio. El aire se volvió pesado, estancado, y un olor nauseabundo invadió sus sentidos. Una mezcla agria de humedad, óxido y el tufo inconfundible de la enfermedad. Entonces la vio, oculta entre un grupo de álamos secos y casi devorada por la hiedra silvestre, se alzaba una vieja cabaña de leñadores. Era una estructura olvidada, de madera podrida y láminas oxidadas, abandonada hacía más de una década. Las ventanas estaban rotas, las tablas del porche desprendidas. El llanto, ahora acompañado por una tos seca y ronca, venía de su interior. Sofía se detuvo, el corazón latiéndole con una fuerza inusual. Su primer instinto fue retroceder, regresar a la seguridad de su mansión. Pero el gemido infantil, tan frágil y desamparado, la ancló en el lugar. La imagen de la soledad y la vulnerabilidad extrema resonó con una parte de su propio luto, una conexión inesperada con el dolor ajeno. Antes de que Sofía dé el siguiente paso, te invito a que, si esta historia te está conmoviendo y te hace reflexionar sobre los límites de la compasión humana, le des un me gusta a este video y te suscribas al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas narrativas que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano en los momentos más oscuros. Tu suscripción es un acto de bondad que no espera recompensa. La decisión que Sofía tomó en los segundos siguientes no solo salvaría vidas, sino que desenterraría un secreto que las montañas de Chiapas habían guardado celosamente, un secreto de codicia y muerte. Lo que encontraría allí dentro la marcaría para siempre, demostrando que a veces el destino pone a prueba el alma de las formas más inesperadas. Sofía avanzó despacio, sus botas crujiendo sobre las hojas secas. Empujó la puerta de madera podrida. El rechinido que soltó fue un lamento agudo que pareció desgarrar el silencio del bosque. El olor interior la golpeó con la fuerza de un puñetazo, una peste a miseria humana, a fiebre y a miedo. Adentro, en la penumbra fétida, apenas iluminada por una rendija en el techo oxidado, yacía la escena que la dejó sin aliento. Sobre unos trapos sucios en el suelo, una joven no mucho mayor de 20 años, aunque su rostro demacrado la hacía parecer de más edad, agonizaba. Tenía la piel casi traslúcida, pegada a los huesos, y los labios rotos y secos por la fiebre. A su alrededor, acurrucados contra ella como pequeños guardianes aterrados, se encontraban 4 niños. El mayor, un niño de apenas 7 años, Miguel, la miraba fijamente, sin parpadear. Los otros 3, 2 niñas y un bebé que apenas gateaba, estaban sucios, con la ropa hecha jirones y el cabello apelmazado. Su delgadez era alarmante. La joven madre apenas si lograba tomar aire,
su pecho subiendo y bajando con un esfuerzo doloroso que silbaba en la quietud. Giró la cabeza lentamente hacia la luz que entraba por la puerta abierta. Sus ojos, hundidos y vidriosos, intentaron enfocar a Sofía. Abrió la boca, y un susurro seco, apenas un soplo de aire, escapó de sus labios, una petición de agua, antes de que sus ojos se volvieran blancos y su cabeza cayera de lado, desmayada. Sofía sintió cómo el palo que había recogido del suelo se le resbalaba de las manos. Todo el miedo se evaporó, reemplazado por una punzada de compasión tan intensa que le quemó la garganta. Sin pensarlo dos veces, corrió de regreso a su caballo y de allí a la seguridad de su mansión. El silencio del bosque ahora parecía acusador y en su mente solo persistía la imagen de esos ojos infantiles, vacíos de esperanza. Regresó a los pocos minutos, no a caballo, sino en una de las camionetas de la hacienda, conducida por su capataz de confianza, Jorge. La camioneta iba cargada con cántaros de agua fresca, termos con atole de maíz caliente, varias mantas limpias, medicinas básicas y una canasta de provisiones. Jorge, con su habitual eficiencia, había preparado todo sin hacer preguntas. Los niños no se movieron hasta que Sofía les ofreció el atole. Miguel, el mayor, lo tomó, lo probó con cautela y luego, al sentir el calor y el dulzor, se lo pasó a sus hermanas. Devoraron la comida con ansiedad, mientras Sofía intentaba limpiar el rostro de la joven con un trapo húmedo. Su cuerpo ardía. La fiebre la estaba consumiendo viva. Esa primera noche, Sofía supo que no había nada más que hacer, salvo esperar y vigilar. Trasladarlos era imposible. Sofía se sentó en el suelo frío de la cabaña, arropando a los niños con las mantas y dándoles pequeños sorbos de agua. Jorge se había quedado afuera montando guardia. Sofía se dio cuenta de que el destino la había atado a esa cabaña oxidada, a esas vidas frágiles. Al amanecer, después de una noche de vigilia, los niños finalmente durmieron exhaustos. La joven madre seguía inconsciente. Sofía, con el cansancio pesándole en los huesos, comenzó a limpiar el desorden. Fue entonces cuando sus dedos tocaron algo duro. Era un pequeño cofre de madera finamente tallada, con incrustaciones de nácar, algo que no pertenecía en absoluto a esa miseria. Lo sacó. Era un cofre pequeño, pero extrañamente pesado. Al abrirlo, no encontró joyas ni dinero, sino un mecanismo roto y lleno de tierra seca. Debajo de la tierra encontró dos objetos, un anillo de esmeralda antiguo y un mechón de cabello rubio atado con un listón azul. Sofía sostuvo el anillo en la palma de su mano. Era frío, liso y pesado. El contraste entre la delicadeza de esa esmeralda y la miseria absoluta de la cabaña era un grito silencioso. Guardó la joya y el mechón de cabello de nuevo en el cofre y lo escondió bajo la misma colchoneta podrida, sintiendo que tocaba un secreto que aún no le pertenecía. Su prioridad inmediata no era el misterio, sino las vidas que pendían de un hilo. Durante 3 días, Sofía se convirtió en una sombra que iba y venía entre su lujosa mansión y la cabaña. Vació sus propias reservas, destinadas ahora a una causa urgente. La joven, cuyo nombre Sofía aún desconocía, emergía del delirio en breves y agónicos momentos de lucidez. Sus ojos se aclaraban de golpe, enfocando a Sofía con un terror puro. Ella susurraba que él los había dejado allí, que había prometido volver pero que había mentido. Insistía en que el patrón no debía saberlo, que sus hijos y un nombre, Ricardo, eran la clave. Luego su mirada se perdía de nuevo, hundiéndose en el pantano de la fiebre, dejando a Sofía con el eco de un nombre y más preguntas que respuestas. Sofía sabía que los niños eran la clave, pero permanecían mudos, paralizados por el trauma. Miguel era el más vigilante.
Se movía siempre para proteger a los más pequeños. Al tercer día, Sofía le ofreció un trozo de piloncillo. El niño miró el dulce, luego a sus hermanos y finalmente a los ojos de Sofía. Su voz, ronca y extraña por el desuso, preguntó si ella también los dejaría allí. Sofía, con su propia voz sorprendentemente firme, le aseguró que no los dejaría. El niño asintió una sola vez, en una transacción de confianza sellada en medio del infierno. Más tarde ese día, mientras Sofía limpiaba al bebé, Miguel se acercó. Dijo en voz muy baja, como si temiera que las paredes del bosque tuvieran oídos, que un hombre había venido y los había traído allí en la noche. Su madre había llorado mucho. Sofía le preguntó quién era ese hombre. Miguel respondió que era el patrón, el hombre alto del caballo caro. Él había subido a su madre a la cabaña. Ella ya estaba enferma. Les había dicho que su padre los encontraría pronto, pero había una vacilación en su voz. Añadió que hacía mucho que no comían y que el hombre no había vuelto. Sofía sintió un escalofrío. Ella le preguntó dónde estaba su padre. Miguel negó lentamente y el terror volvió a sus ojos. Explicó que su padre se había quedado en la hacienda, que había habido una pelea, que el patrón gritaba mucho y su padre también. Luego todo había quedado muy callado. Hizo una pausa larga y lo que dijo a continuación le heló la sangre a Sofía. Su madre había llorado más fuerte cuando él había quemado la ropa de su padre afuera, en un viejo fogón. Olía feo. El patrón había dicho que era para que la fiebre no se pegara, pero la ropa tenía mucho rojo. Sofía se quedó completamente inmóvil. Rojo. Quemó la ropa. Esta ya no era una historia de abandono por enfermedad. La fiebre de Elena, como Miguel finalmente la llamó, era solo una parte de la tragedia. Había algo más profundo, algo podrido y violento. El hombre no los había traído a este lugar olvidado para protegerlos de una epidemia. Los había traído para esconderlos, o peor aún, para que desaparecieran. El aislamiento de esa cabaña se sintió menos como refugio y más como una tumba escogida deliberadamente. La condición de Elena empeoraba visiblemente. La fiebre no cedía. Necesitaba un médico, quinina, algo que solo se encontraría en la civilización. El único lugar con ayuda, la única hacienda en kilómetros a la redonda, era la del patrón, la de don Ricardo. Pero ¿cómo podía ir allí? Si lo que Miguel decía era cierto, ir a esa hacienda era buscar la muerte. Sofía estaba atrapada en un dilema imposible. Miró a los 4 niños, ahora dormidos. La rabia comenzó a reemplazar su compasión inicial, una rabia pura y fría hacia el hombre del caballo caro, el patrón que había desechado a una familia entera. Decidió que debía haber algo más en la cabaña. Empezó a buscar metódicamente. No había nada. Salió de la cabaña, frustrada. Caminó alrededor del perímetro y lo notó. Detrás de la cabaña, la tierra no estaba pareja. Estaba removida, pero no por animales. Era una fosa excavada y vuelta a llenar. Parecía demasiado pequeña para un hombre. Sofía sintió el sabor amargo del miedo subir por su garganta. Con el corazón en la boca regresó a la camioneta de Jorge y le pidió una pala de jardín. Sabía que lo que fuera que encontrara allí abajo cambiaría todo. Sofía regresó al montículo de tierra removida. Clavó la pala en la tierra. La superficie estaba compacta, pero unos centímetros más abajo, la tierra estaba suelta. Cada palada era un esfuerzo. Rezaba en silencio para no encontrar lo que más temía: un cuerpo pequeño. No tuvo que cavar mucho, quizás medio metro, cuando la pala golpeó algo con un sonido sordo y pesado. Era una maleta de cuero, vieja, ahora cubierta de moho verde y raíces. Estaba cerrada con gruesas hebillas de metal completamente oxidadas. Le costó trabajo sacarla del agujero. El cuero estaba podrido y tieso, pesaba mucho. La arrastró fuera de la fosa.
Las hebillas estaban trabadas por el óxido. Tuvo que usar la punta de la pala como palanca, forzándolas hasta que el metal viejo se dio con un chasquido metálico. Con el corazón latiéndole en la garganta, Sofía levantó la tapa pesada. El olor que escapó fue nauseabundo, una mezcla de cuero podrido, moho concentrado y el inconfundible tufo cobrizo de la sangre vieja. Apartó la cara por un instante, dominada por las náuseas, pero se obligó a mirar. Lo que vio confirmó las palabras de Miguel y selló el destino de Ramón. La maleta no contenía dinero, contenía la evidencia de un crimen. Doblado bruscamente en la parte superior, yacía un uniforme de capataz. Era de tela gruesa, color caqui, pero estaba terriblemente manchado. Grandes parches de un color marrón oscuro, casi negro, cubrían el pecho y una de las mangas. Era sangre, sangre seca, tanta que debió empapar la tela en el momento de la herida. Era la ropa que Miguel vio, la que olía feo. Ricardo no había quemado toda la evidencia. Había quemado otra ropa para hacer creer a la familia que era por la fiebre, mientras enterraba allí la prueba real de la violencia. Este uniforme era la ropa que Ramón usaba el día que murió. Sofía sintió el hielo de la certeza recorrer su espalda. Ramón no se había ido. Ramón había sido asesinado. Debajo del uniforme había un objeto envuelto, cuidadosamente en un trozo de tela encerada. Con manos temblorosas, Sofía desenvolvió el paquete. Era un pequeño libro de contabilidad, de esos con la tapa de cuero gastada, que había sido utilizado claramente como un diario personal. Lo abrió. La caligrafía era clara, firme y masculina. La primera página tenía una inscripción simple: propiedad de Ramón Mendoza, capataz, Hacienda La Esmeralda, 1949. Sofía se sentó allí en el suelo frío del bosque, junto a la fosa abierta y la maleta podrida, sabiendo que tenía en sus manos la voz del hombre muerto y probablemente el motivo exacto de la tragedia. Comenzó a leer. Al principio, las anotaciones eran simples, pero entretejidas en las notas de trabajo había menciones constantes de Elena. Escribía sobre lo mucho que la amaba y su preocupación por la tos seca que ella desarrollaba, sus sueños de ahorrar para llevarla a la ciudad, a un médico de verdad. Entonces, hacía unas 6 semanas, la narrativa cambió abruptamente. El tono de Ramón se volvió cauteloso, luego confuso y finalmente temeroso. Don Ricardo le había ordenado mover el ganado del norte. Cuando fue a juntarlo, encontró marcas extrañas. Ramón detallaba las anomalías. Encontró al menos 10 becerros que no pertenecían a la hacienda, becerros que él reconocía como propiedad de la ganadería de los Robles, una hacienda vecina. Pero lo peor fue lo que vio al día siguiente. Escondido entre los matorrales, vio a don Ricardo y a 2 jornaleros usando un hierro de marcar alterado, quemando la marca de los Robles para sobreponer la suya. Estaba robando ganado. El diario lo detallaba todo. Don Ricardo había estado robando sistemáticamente a sus vecinos durante meses, culpando de las pérdidas a los supuestos bandoleros. Ramón estaba aterrado. «Él no sabe que lo sé», escribió Ramón, «pero necesito pruebas contundentes». Fue entonces que Sofía entendió el uniforme. La siguiente entrada describía cómo Ricardo, en su prisa por marcar un becerro robado, lo hirió torpemente con el hierro y la sangre del animal manchó a Ramón. Guardó ese uniforme como la prueba física. La última entrada del diario estaba fechada hacía poco más de 2 semanas. La caligrafía era apresurada. «Elena está peor. La fiebre subió mucho anoche. Le pidió al patrón un adelanto para el médico de la ciudad. Se negó. Lo miró de una forma extraña, fría. Creía que sospechaba lo del ganado.
Le preguntó por qué olía a humo cerca de su cabaña. Era él quemando unos trapos viejos, no el uniforme. Lo citó en el establo esa noche. Decía que reconsideraría el adelanto. La última frase heló a Sofía. Iba a llevar el anillo de esmeralda de su difunta esposa, el que le dio como garantía de silencio el mes pasado. Iba a exigir el dinero o diría la verdad. Que Dios protegiera a su familia. Sofía cerró el diario. El frío de la mañana ahora era un frío mortal que le calaba los huesos. Ramón nunca regresó de esa reunión. Don Ricardo, confrontado, lo mató. Probablemente fue como Miguel dijo, una pelea. Y Ricardo, en pánico, se deshizo del cuerpo. ¿Dónde? Y luego, para silenciar a la única testigo que quizás sabía algo, Elena, y a sus hijos, los abandonó en esa cabaña, sabiendo que la enfermedad de ella la mataría. No fue un simple abandono, fue un asesinato lento, calculado y cruel, y la prueba de todo, el diario y el uniforme manchado de sangre, estaban ahora en el regazo de Sofía. Sofía cerró el diario, sus nudillos blancos por la fuerza con que lo apretaba. Las montañas de Chiapas, su refugio, se habían transformado en la escena de un crimen. Todo encajaba con una claridad aterradora. La fiebre de Elena no era la causa de su abandono, sino la herramienta perfecta para don Ricardo. La había dejado allí para que muriera. Era un plan de asesinato lento, deliberado y cobarde. Ramón fue asesinado por saber demasiado, y su familia estaba siendo borrada para enterrar el secreto junto a él. Levantó la mirada hacia la cabaña oxidada. A través de la puerta entreabierta, podía oír la respiración superficial y rítmica de Elena. Era el sonido de una vida que se apagaba, y dentro Miguel, el niño de 7 años que había visto quemar la ropa ensangrentada de su padre, montaba guardia sobre sus hermanos, sin saber que su madre estaba muriendo por la mano de un asesino. Sofía sintió una oleada de rabia impotente. Tenía la verdad en sus manos. Pero, ¿de qué servía la verdad si estaba sola, a un día de camino de cualquier autoridad, enfrentándose a un hombre lo suficientemente poderoso como para matar y encubrirlo? Justo cuando ese pensamiento de desesperanza la golpeaba, un sonido diferente al de la montaña cortó el aire. Era el galope de un caballo. Un galope pesado, rítmico y seguro, el sonido de un animal caro y de un jinete que no tenía miedo de hacer ruido. Un jinete que cabalgaba con la arrogancia de quien se sabe dueño del terreno. El sonido venía por el mismo sendero oculto que llevaba a la cabaña. Su corazón dio un vuelco. No podía ser una coincidencia. Don Ricardo, quizás carcomido por una última pizca de conciencia, o más probablemente temiendo que la familia hubiera sobrevivido y hablado, venía a terminar el trabajo. El pánico se apoderó de Sofía. No había tiempo. Miró la fosa abierta, la maleta expuesta. Era una sentencia de muerte para ella si él la encontraba allí. Actuó con la velocidad que da el terror. Agarró el diario y el bulto rígido del uniforme ensangrentado y los metió bajo su rebozo, apretándolos contra su pecho. Con manos frenéticas, empezó a patear la tierra, suelta de vuelta al agujero tratando de cubrir la maleta, pero era inútil. El galope estaba peligrosamente cerca. Dejó la pala y la maleta medio descubierta. Corrió agachándose entre los árboles de vuelta al claro de la cabaña. Necesitaba estar allí cuando él llegara. Necesitaba interponerse. Llegó al claro justo a tiempo. El jinete emergió de entre los álamos, la figura alta recortada contra el sol de la mañana. Era exactamente como Miguel lo había descrito, un hombre imponente sobre un caballo negro y lustroso. Llevaba pantalones de cuero oscuro, una chaqueta fina y un sombrero de ala ancha. Tiró de las riendas con brusquedad y el caballo se encabritó ligeramente.
Los ojos del hombre escanearon el claro. Vieron la cabaña, luego la figura solitaria de Sofía, y se entrecerraron con sorpresa y furia. No esperaba encontrar a nadie más allí. Don Ricardo desmontó, con un movimiento fluido y deliberado, sin quitarle la mirada de encima. Era un hombre acostumbrado al poder. Caminó hacia ella, sus botas caras aplastando las hojas secas. Sus ojos evaluaron la ropa fina de Sofía, y luego miraron con desdén la puerta de la cabaña. Cuando habló, su voz era un gruñido bajo, contenido. Él le preguntó quién era ella, la pregunta sonando más como una acusación. Sofía sintió el peso del diario contra sus costillas. Se plantó firmemente en el suelo, colocando su cuerpo menudo directamente entre el hombre y la puerta oxidada de la cabaña. Ella le dijo su nombre, Sofía Alcántara, y que vivía en la hacienda principal. Luego, reuniendo cada gramo de coraje que el diario de Ramón le había infundido, añadió mirándolo fijamente a los ojos que ella sabía lo que él había hecho. El rostro de don Ricardo parpadeó por una fracción de segundo. Fue un destello de conmoción pura, reemplazado instantáneamente por una risa cruel. Él se burló, dando un paso más cerca, preguntándole qué se suponía que había hecho. Afirmó que había dejado a la familia de su capataz en un lugar seguro mientras pasaba la fiebre y que había venido a traerles más provisiones. Pero sus ojos eran como los de un halcón, fríos, calculadores. Sofía replicó que él no había traído nada, que la comida se había acabado hacía más de una semana, que los había abandonado allí para que murieran. Su mano temblorosa señaló hacia la cabaña. Elena estaba agonizando. Los niños estaban muriendo de hambre. Ese era su plan, don Ricardo, dejar que la fiebre y la inanición hicieran el trabajo sucio que él había empezado con Ramón. El nombre de Ramón quedó suspendido en el aire tenso entre ellos. La sonrisa fingida de Ricardo se desvaneció por completo. La máscara de civilidad cayó, revelando la violencia pura que se escondía debajo. Él la llamó una viuda loca, preguntándole quién demonios le iba a creer una palabra. Dio otro paso, invadiendo su espacio. Él se proclamó don Ricardo, dueño de esas montañas, y afirmó que podía hacer que una vieja insignificante como ella desapareciera tan fácilmente como... Su frase quedó inconclusa, pero la amenaza era clara. Él se movió bruscamente hacia la puerta de la cabaña. Su intención era clara. Necesitaba ver si Elena seguía viva. Sofía reaccionó por instinto, extendiendo los brazos y bloqueando la entrada. Ella le advirtió que no se acercara a ella. Ricardo la miró con puro desprecio. Le ordenó que se quitara de su camino llamándola estúpida. Levantó un brazo para apartarla de un manotazo, pero justo cuando su mano iba a tocarla, un sonido los detuvo a ambos, congelándolos en el sitio. Vino del interior de la cabaña un débil pero claro susurro de una mujer moribunda. Una acusación. Asesino. El susurro fue apenas audible, pero en el silencio tenso del claro sonó como un trueno. Asesino. Don Ricardo se congeló por completo. Su rostro palideció visiblemente. Sofía vio el pánico puro y descontrolado inundar sus ojos. La viuda millonaria era una molestia, pero la mujer moribunda adentro era un testigo que aún respiraba. Él rugió, pero su voz sonó extrañamente hueca. Empujó a Sofía con violencia bruta, haciéndola tropezar hacia atrás contra la madera oxidada de la cabaña. El golpe fue sordo y le sacó el aire, pero Sofía se aferró con fuerza al marco de la puerta. Ricardo irrumpió en la penumbra de la cabaña. El hedor concentrado a enfermedad y miseria lo golpeó con fuerza. Vio a los 3 niños más pequeños amontonados en la litera superior. Vio a Miguel de pie, erguido contra la pared del fondo, sus puños diminutos apretados,
sus ojos oscuros brillando con un odio silencioso. Y entonces vio a Elena, impulsada por esa última y desesperada descarga de adrenalina maternal, había logrado lo imposible. Se había arrastrado centímetro a centímetro hasta la entrada de la cabaña. Estaba de rodillas, apenas sosteniéndose, su cuerpo consumido por la fiebre, temblando con un esfuerzo sobrehumano. Miró a don Ricardo y por primera vez no había miedo en su mirada. Solo había la claridad terrible de la muerte cercana y la necesidad urgente de que la verdad fuera dicha. Sofía, recuperando el aliento, se enderezó y se colocó estratégicamente detrás de Ricardo, bloqueando la única salida. Lo había atrapado entre ella y la verdad moribunda. Ella susurró que él había dejado morir a Elena, que había matado a Ramón y la había dejado morir a ella y a sus hijos. El espacio era tan reducido que casi podía sentir el temblor del hombre. Ricardo intentó reír, pero el sonido que salió fue un graznido nervioso y quebrado. Él le dijo que no tenía pruebas, que eran los delirios de una mujer enferma. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Elena levantó su mano temblorosa. Su puño sucio se abrió lentamente, revelando la palma de su mano. Allí, brillando con una luz pálida y lechosa en la penumbra, yacía el anillo de esmeralda antiguo. Era el mismo que Sofía había encontrado en el cofre de madera. Ella susurró que era de su esposa, su voz un estertor seco, pero cada palabra tan afilada y clara como un trozo de vidrio. Don Ricardo miró la esmeralda y todo el color abandonó su rostro. Retrocedió un paso instintivo, chocando contra Sofía. Él tartamudeó que ella no sabía nada. Elena continuó, su voz ganando una fuerza fantasmal, que él se lo había dado a su esposo para comprar su silencio, cuando Ramón había descubierto el robo del ganado. La verdad golpeó a Sofía con la fuerza de una revelación. El anillo no era solo un objeto de valor, era la garantía de la que hablaba el diario. Era el soborno, la pieza que faltaba, la que conectaba directamente a Ricardo con el encubrimiento que llevó al asesinato. Un hombre poderoso podría mentir sobre un diario, podría quemar un uniforme manchado, pero no podría negar ese anillo. El patrón miró de la esmeralda en la mano de Elena al rostro implacable de Sofía y luego a los ojos acusadores de Miguel. Estaba atrapado. Elena dijo que Ramón lo había guardado como garantía por si él les hacía daño. Su mano finalmente perdió la fuerza y cayó al suelo de madera, la esmeralda rodando 1 centímetro. El esfuerzo la había agotado. Su confesión moribunda había sido su última arma. Don Ricardo, derrotado no por la ley de los hombres que él compraba y manipulaba, sino por la verdad revelada en el lugar más olvidado de las montañas, supo que estaba acabado. El silencio que cayó en la cabaña fue más pesado y denso que cualquier silencio que Sofía hubiera conocido en el bosque. Era el silencio de la justicia cruda y final. Sofía, finalmente, sacó el diario de Ramón de su rebozo. Lo sostuvo en alto. Ella le dijo en voz baja que allí estaba el resto de la verdad, el robo del ganado, la cita en el establo de la que nunca regresó. Ricardo ni siquiera miró el libro. Sus ojos estaban fijos en la pequeña esmeralda que brillaba inocentemente en el suelo sucio. El anillo era su confesión, el diario era solo el epílogo. El hombre imponente pareció encogerse, miró hacia la puerta, su única ruta de escape, pero la pequeña figura de Sofía era una barrera más infranqueable que una pared de piedra. Él tartamudeó preguntando qué querían. Sofía lo miró sin odio, pero con una resolución fría. Ella le dijo que no quería su dinero. Dio un paso atrás y señaló con la barbilla a los niños. Ella quería que ellos vivieran, que salieran de ese infierno y tuvieran un futuro,
Quería que él pagara por lo que había hecho. Ricardo intentó recuperar la compostura. Él preguntó cómo pagaría con sus historias, con la palabra de una muerta. Fue entonces cuando Sofía reveló su mano por completo. Ella dijo que con el diario de Ramón, sacándolo de su rebozo, y añadió, tirando del rebozo para revelar la tela gruesa y manchada del uniforme, que estaba enterrado donde él lo había dejado, la ropa ensangrentada de su capataz. Si la esmeralda lo había hecho palidecer, el uniforme lo destrozó. La vista de esa prueba que él mismo había enterrado, creyendo que estaba segura para siempre, fue la confirmación de que su mundo se había derrumbado. Sofía no estaba adivinando. Ella lo sabía todo. Sus ojos se movieron frenéticamente del uniforme en los brazos de Sofía a la figura moribunda de Elena, y luego a Miguel, el niño que lo miraba con una quietud aterradora. Estaba acorralado por 3 generaciones de testigos: el muerto, la moribunda y el sobreviviente. El aire en la cabaña se volvió irrespirable. Elena, que había mantenido su cuerpo erguido con pura fuerza de voluntad, comenzó a vacilar. La luz de justicia en sus ojos se atenuó. Miró más allá de Ricardo, sus ojos buscando a Sofía. No dijo nada, pero su mirada fue una transferencia silenciosa, un ruego desesperado y un acto de gratitud eterna. Luego giró su cabeza lentamente hacia donde Miguel estaba paralizado contra la pared. Ella susurró el nombre de Miguel. Fue la última palabra que pronunció. Su cuerpo, liberado finalmente de su deber, se desplomó hacia adelante, cayendo al suelo de madera con un golpe sordo y definitivo. El silencio que siguió fue profundo, absoluto. Miguel ahogó un grito. Sofía se abalanzó hacia Elena, pero era demasiado tarde. La tomó por los hombros ya inertes y la giró suavemente. Los ojos de Elena estaban abiertos, fijos, pero la expresión de terror había desaparecido. Murió sabiendo que la verdad había sido dicha. Sofía, con lágrimas de rabia y tristeza, le cerró los párpados suavemente. La cabaña se había convertido oficialmente en una tumba. Don Ricardo observaba la escena. En su mente calculadora, Sofía podía ver el engranaje girando. La testigo principal estaba muerta. Él susurró casi para sí mismo, con un destello de alivio enfermo, que ella estaba muerta, que era la fiebre, una tragedia. Intentaba reconstruir su narrativa. Él le dijo que nadie le creería, que ahora era su palabra contra la suya, pero subestimó a la viuda millonaria. Sofía se levantó lentamente, sus ojos oscuros fijos en él, la pena endurecida hasta convertirla en acero. Ella le dijo que Elena murió sabiendo que sus hijos estaban a salvo, y que él viviría sabiendo que ella tenía las pruebas. Entendiendo el peligro inmediato, Sofía dio el paso final. Mintió con la convicción de una santa. El diario y el uniforme, dijo con calma, eran solo una parte. Lo demás estaba a salvo. Ricardo la miró confundido. Él preguntó qué más. Sofía mintió maravillosamente, usando su conocimiento de la hacienda y una supuesta carta que le había escrito a su primo en la ciudad. Ella le aseguró que todo estaba escondido, no allí, no en su mansión, sino en un lugar que solo ella conocía. Si ella no regresaba, o si algo les pasaba a esos niños, su mirada barrió a los 4 huérfanos, se activaría esa carta. Y la autoridad vendría directamente a por él, don Ricardo. Era un farol brillante, nacido del instinto de supervivencia, más puro. No había carta, pero Ricardo no podía arriesgarse. La viuda millonaria, a quien había subestimado, de repente se convirtió en una estratega impredecible. La idea de que matara a Sofía y a los niños no enterraría el secreto, sino que lo detonaría, lo paralizó. Derrotado, miró una última vez el cuerpo de Elena en el suelo,
la esmeralda brillando cerca de su mano inerte. Era el símbolo de su caída. Sin decir una palabra más, retrocedió, tropezando con sus propias botas caras al salir de la cabaña hacia la luz del sol. Montó el caballo negro y lustroso, pero ya no parecía imponente. Parecía un fugitivo. Galopó, desapareciendo entre los árboles, no con la confianza del dueño, sino con la velocidad desesperada del culpable. El sonido del galope se desvaneció, dejando a Sofía sola en el claro, con el silencio de las montañas cayendo, de nuevo, esta vez pesado como una lápida. La adrenalina que la había sostenido se disipó de golpe, dejándola temblando y exhausta. Miró hacia el interior de la cabaña. Ahora una escena de tragedia silenciosa. Los 3 niños más pequeños seguían en la litera, llorando en silencio. Y Miguel, el niño que había permanecido como una estatua de odio silencioso, finalmente se rompió. Dejó escapar un gemido bajo, un sonido animal, de dolor puro y final. Se deslizó por la pared y se arrastró lentamente hasta el cuerpo de su madre. La abrazó, enterrando su rostro en su cabello enmarañado. Sofía se quedó en el umbral, el diario de Ramón pesado como plomo en su mano, sabiendo que la confrontación había terminado, pero que su verdadera carga apenas comenzaba. El gemido de Miguel fue el ancla que trajo a Sofía de vuelta. El sonido bajo y desgarrado rompió el silencio que la muerte de Elena había dejado, y fue seguido por el llanto agudo del bebé y los sollozos asustados de las niñas. Sofía se giró, su cuerpo aún temblando. Vio al niño aferrado al cuerpo de su madre. En un instante, Sofía dejó de ser la estratega. Volvió a ser la viuda, la mujer que entendía el luto. Se arrodilló junto a Miguel, sin tocarlo al principio. El aire en la cabaña era irrespirable. «Sofía», le dijo suavemente que tenían que salir de allí. Ella le susurró que su madre ya no sentía dolor, que estaba en paz, pero que sus hermanos lo necesitaban. Apeló al único instinto que le quedaba al niño, el de protector. Funcionó. Miguel levantó lentamente la cabeza y miró a sus hermanas. Asintió una sola vez. Sacar a los niños fue la primera prioridad. Sofía bajó a las 2 niñas, envolviéndolas en mantas. Luego tomó al bebé. Llevó a los 3 niños afuera, al claro. Los sentó sobre un tronco seco. Ella llamó a Miguel. El niño salió tropezando. Ella le pidió que los cuidara, que no miraran hacia la cabaña. El niño, asumiendo su papel de adulto forzado, se sentó y abrazó a sus 3 hermanos. Sofía regresó a la cabaña. No podía dejar a Elena así. Buscó la pala. Con un esfuerzo que le tensó cada músculo, comenzó a cavar una tumba nueva, no muy lejos de la cabaña, bajo la sombra de un gran pino. Cavó durante casi 1 hora, sus manos ampollándose, el sudor mezclándose con las lágrimas silenciosas que corrían por su rostro. Cuando la fosa fue lo suficientemente profunda, regresó a la cabaña. Encontró el pequeño anillo de esmeralda en el suelo sucio y lo guardó en su bolsillo. Luego buscó el cofre de madera y sacó el mechón de cabello rubio. Con una ternura infinita, ató el mechón al cabello oscuro de Elena. Después, usando la manta más limpia, envolvió el cuerpo frágil de la joven. Sacar el cuerpo de la cabaña fue la tarea más difícil que había hecho en su vida, pero lo hizo. Colocó a Elena suavemente en la fosa. Antes de cubrirla, puso el anillo de esmeralda en la mano cerrada de la joven. Cubrió la tumba con tierra, piedra por piedra. No tenía madera para una cruz, así que tomó 2 ramas fuertes de pino y las ató con un trozo de vid silvestre, clavándolas firmemente en la cabecera. Limpió la pala y regresó con los niños. Estaban acurrucados, dormidos de agotamiento, excepto Miguel,
que la observaba con ojos viejos. Sofía le dijo que ya estaba, que su mamá estaba descansando. Ahora irían a casa. La procesión de regreso a la mansión fue un viaje silencioso. Sofía cargaba al bebé y la maleta con el cientos uniforme y el diario. Miguel, con una determinación sombría, sostenía la mano de una de sus hermanas mientras Sofía guiaba a la otra. Dejaron atrás la cabaña oxidada, un monumento de madera a la codicia humana. El bosque ya no se sentía como el refugio solitario de Sofía. Ahora estaba lleno de secretos oscuros, de tumbas sin nombre y de la presencia de un asesino que seguía libre. Cuando llegaron a su mansión, el sol comenzaba a bajar. La imponente casa que siempre le había parecido un refugio de lujo, ahora lucía como un verdadero santuario. Olía a vida, no a muerte. Los niños entraron con cautela, sus ojos muy abiertos. Vieron las camas suaves, los muebles de madera pulida, el calor del hogar. Para ellos esto era el paraíso. La prioridad de Sofía era el calor y la limpieza. Inmediatamente, con la ayuda de las sirvientas, puso las tinas grandes con agua a calentar. Preparó un atole espeso y calentó tortillas frescas. Los niños comieron en silencio. Después, uno por uno, Sofía los bañó, limpiando semanas de suciedad, fiebre y miedo. Los vistió con lo que pudo encontrar. Los acostó a los 4 en una de las habitaciones de huéspedes. Se durmieron casi al instante, exhaustos por el trauma. Sofía no durmió. Se sentó en un pequeño banco de madera junto al fogón, observándolos. Había perdido a su esposo por la fiebre. La soledad había sido su única compañera. Ahora, en el transcurso de 3 días, las montañas le habían entregado una familia rota. Ya no era solo la viuda Sofía Alcántara, era la protectora de 4 huérfanos. Miró el bulto oscuro en el rincón, el rebozo que contenía el diario, el cofre de madera y el uniforme ensangrentado. La guerra contra Ricardo no había terminado, solo había cambiado de campo de batalla. Los días que siguieron a la huida de Ricardo se convirtieron en una nueva y tensa rutina. El amanecer en la mansión de Sofía ya no era un momento de paz solitaria, sino el comienzo de una lucha desesperada por la supervivencia de 5 personas. Su fortuna no podía resolver el problema de la justicia ni la amenaza constante que representaba Ricardo. Su prioridad era la seguridad de los niños y la exposición del criminal. Miguel, en particular, se había replegado dentro de sí mismo. El coraje desafiante que había mostrado frente a don Ricardo se había disuelto, dejando atrás solo a un niño de 7 años, abrumado. Pasaba horas sentado junto al fogón, simplemente mirando las llamas. Sofía sabía que su silencio no era paz, era el silencio de una herida profunda. Cada noche, Sofía sacaba las pruebas. Encendía una lámpara de aceite y extendía el uniforme de Ramón. Leía el diario una y otra vez. Sostenía el anillo de Esmeralda. Estas cosas eran la única voz que les quedaba a los muertos, la única arma que ella poseía. Pero las armas no sirven de nada si se quedan guardadas mientras el asesino sigue libre. El miedo a don Ricardo era una presencia física en la mansión. Cada crujido en el bosque la hacía contener la respiración. Sabía que Ricardo no la dejaría en paz. Tarde o temprano, su paranoia lo llevaría a actuar, a silenciarla a ella y a los niños para siempre. Quedarse en la mansión no era seguridad. Fue el recuerdo de su propia mentira, su farol desesperado, lo que le dio la única solución viable. Una carta a la ciudad, le había dicho. Ella había creado la amenaza en la mente de Ricardo. Ahora tenía que hacerla real. Tenía que llevar el diario, el uniforme manchado y el anillo de Esmeralda a la autoridad.
a alguien que estuviera fuera del alcance del dinero y la influencia del patrón. Tenía que ser la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, un viaje de varios días a caballo, un trayecto peligroso. Pero, ¿cómo? Eran su razón para luchar, pero también su ancla. No podía llevarlos, pero tampoco podía dejarlos solos. Era un dilema imposible. Durante 2 días completos, Sofía luchó con esa decisión. Pero fue la última tortilla, dura como piedra, la que se acabó esa mañana. El saco de maíz estaba vacío. El hambre tomó la decisión por ella. Tenía que ir sola, y tenía que confiar en el niño de 7 años que había visto morir a sus padres. Esa noche se sentó junto a Miguel. Puso sus manos suaves sobre sus hombros delgados, obligándolo a mirarla a los ojos. Sofía le dijo en voz baja, pero con una intensidad que hizo temblar al niño, que necesitaba que fuera el hombre de esa casa por unos días. Los ojos del niño se abrieron de par en par. Sofía le explicó que tenía que ir a la ciudad. Tenía que llevar la historia de su padre, las pruebas de lo que ese hombre había hecho. A los hombres de la ley, era la única manera de que don Ricardo no volviera a hacerles daño. Era la única manera de que pudieran comer. Vio el terror puro inundar el rostro de Miguel, el miedo visceral a ser abandonado de nuevo. Ella le aseguró que no lo estaba dejando. Le estaba confiando lo más importante que tenía, a sus hermanos. Sofía vio al niño luchar contra el pánico. Ella le prometió que volvería, que no era como él, que ella volvería. Se lo juró por la memoria de su madre. Pasó el día siguiente preparando la mansión como si fuera una fortaleza. Cocinó las últimas sobras y las racionó para 3 días. Apiló suficiente leña seca. Le enseñó a Miguel cómo mantener la puerta atrancada y cómo usar el machete. Le instruyó que no le abriera a nadie, que no salieran por nada, que solo mantuviera el fuego y cuidara al bebé. Al amanecer del 3er día, Sofía se preparó para partir. Envolvió el diario de Ramón y el anillo de Esmeralda con fuerza en un trapo y lo ató contra su pecho. Dobló el uniforme, ensangrentado, y lo puso en el fondo de un morral viejo. Tomó un cántaro de agua y un solo puñado de pinole. Se despidió de los niños dormidos. Miguel la observaba desde la puerta, con el rostro blanco como la cera, pero resuelto, sosteniendo al bebé en sus brazos. Sofía repitió que volvería. Luego se giró y comenzó a caminar hacia el sendero. Cada paso que la alejaba de la mansión era una agonía física, un acto de fe contra toda lógica. El viaje a Tuxtla Gutiérrez fue un descenso al infierno físico. Al segundo día, la planta de su pie derecho se abrió con un corte profundo. No se detuvo. Arrancó un trozo de su falda y lo vendó con fuerza. El frío de las noches la envolvía, pero no era el frío lo que la hacía temblar, era el terror de lo que sucedía en su ausencia. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Miguel en la puerta, sosteniendo al bebé. El arrepentimiento y el miedo luchaban constantemente contra su determinación. Mientras tanto, en la mansión, el silencio era un enemigo vivo. Miguel no durmió. Atrancó la puerta. Cada sonido del bosque se convirtió en una amenaza. Su tarea más difícil era el bebé, que lloraba por hambre. Miguel lo mecía con una torpeza desesperada. Las 2 niñas lo observaban con ojos grandes y mudos. Al segundo día del encierro, Miguel oyó algo. Era el sonido de un caballo a lo lejos moviéndose por el sendero principal. El corazón del niño se detuvo. Corrió hacia la pequeña ventana y trató de mirar. No vio nada. El caballo estaba demasiado lejos, pero el sonido estaba allí. Un galope lento, pausado, como si alguien estuviera buscando. Era Ricardo. Miguel corrió hacia sus hermanos, los empujó hacia el rincón más oscuro e hizo un gesto universal de silencio.
Se quedó allí sosteniendo el machete de Sofía, escuchando el sonido del caballo que se desvanecía lentamente. Lejos de allí, Sofía estaba al borde del colapso. Habían pasado casi 3 días. El pinole se había terminado. La herida en su pie palpitaba con una infección y la fiebre le nublaba la vista. Cayó de rodillas en un tramo polvoriento del camino. La duda la inundó. ¿Qué estaba haciendo? Había abandonado a 4 niños a una muerte segura. La imagen de los 4 niños, solos en la mansión, muriendo de hambre, la destrozó. Se quedó allí en el polvo, llorando por primera vez desde la muerte de su esposo. Sus manos golpearon el morral y sintió la dureza del diario y la tela rígida del uniforme. El golpe la trajo de vuelta. Se limpió las lágrimas. No había llegado tan lejos para morir en el polvo. El dolor en su pie era nada comparado con el dolor de Miguel. Se levantó usando el dolor como combustible. La supervivencia de esos niños lo era. Y para que ellos sobrevivieran, Ricardo tenía que caer. Volvió a atar el trapo a su pie sangrante y siguió caminando, cojeando. Al 4.º día, al atardecer, vio las luces. Era Tuxtla Gutiérrez. La ciudad se extendía en el valle como un campo de velas. Después de tantos años de soledad, la visión de tanta gente la golpeó con la fuerza de un muro. Ella era un fantasma de las montañas, cubierta de tierra, sangre seca y el hedor del bosque. La gente en las calles la miraba, apartándose de su suciedad. Se sentía intimidada, perdida. Vio guardias, pero sabía que no podía hablar con el primero que encontrara. Necesitaba al jefe, al hombre que no podía ser comprado tan fácilmente. Preguntó a una anciana que vendía tortillas dónde encontrar al jefe de la ley. La anciana, viendo la desesperación en sus ojos, la miró con lástima y señaló hacia el palacio de gobierno. Le tomó horas atravesar la burocracia. La miraban con desdén. Se negó a moverse. Se sentó en el suelo de piedra del patio durante horas. Finalmente, al caer la noche, el comandante mismo, un hombre corpulento con un bigote impresionante y ojos fríos, salió de su oficina. Él le preguntó qué demonios quería, mujer, y le ordenó que se largara. Sofía se levantó lentamente. Estaba parada frente al poder que había buscado. Estaba sucia, febril y exhausta, pero sus ojos ardían con la intensidad de su misión. No dijo nada. Simplemente caminó hacia él. Desató el morral de su espalda y con un movimiento deliberado lo vació sobre la mesa de caoba pulida del secretario. La peste a sangre vieja y moho golpeó el aire limpio de la oficina. Al instante, el uniforme ensangrentado de Ramón cayó sobre los papeles ordenados. Los guardias retrocedieron asqueados. El comandante se quedó helado. Él preguntó qué brujería era esa. Sofía le dijo que era muerte, señor. Su voz clara en el silencio repentino. Era la ropa de un hombre asesinado por su patrón. El comandante miró la tela manchada, su experiencia diciéndole que eso era real. Levantó la mirada hacia Sofía, su desdén reemplazado por una cautela repentina. Él le pidió pruebas, no solo palabras. Con un movimiento lento, Sofía extendió su mano temblorosa y colocó el pequeño diario de cuero gastado directamente sobre la mancha de sangre del uniforme. Ella le dijo, su voz resonando con la autoridad de los muertos, que allí estaba la voz del hombre que lo usaba y decía con su propia letra el nombre de quien lo mató. El comandante agarró el diario y lo abrió. Sus ojos se movieron rápidamente sobre las páginas, su rostro endureciéndose. Vio las anotaciones del ganado, la mención del hierro de marcar alterado, el nombre de la ganadería de los Robles y luego el nombre de don Ricardo. El comandante levantó la vista del diario hacia el uniforme ensangrentado.
No había duda. Esto no era una superstición de viejas, era la evidencia cruda y metódica de un robo y un asesinato. Él le preguntó dónde estaban los niños ahora. Su voz ya no era de burla, sino un instrumento afilado. Él le preguntó cuándo se había ido, cuánta comida había dejado, si el asesino estaba enterado de que se había ido. Sofía, temblando de fiebre y agotamiento, respondió a cada pregunta con una precisión desesperada. Contó la mentira de la carta en la ciudad, pero fue su última respuesta la que finalmente rompió la fachada militar del comandante. Ella le dijo que estaban solos, señor, su voz quebrándose por primera vez. Estaban solos desde hacía 4 días, con una tranca en la puerta y el fantasma de ese hombre rondando. Había venido allí porque se le había acabado el maíz. El comandante la miró fijamente por un largo segundo, asimilando la enormidad de la apuesta de esa mujer. Había dejado a 4 niños huérfanos solos en las montañas para caminar durante 4 días con un pie infectado, cargando la ropa ensangrentada de un muerto para buscar una justicia que probablemente no existía. Era la apuesta más loca que había visto en su vida, y había funcionado. Gritó una orden que hizo eco en el patio de piedra. «Sargento, prepare a 10 hombres, los mejores caballos, raciones para una semana y traiga al doctor de la guarnición». Ahora se volvió hacia Sofía. Él le dijo que no se movería de allí hasta que el doctor la revisara y comiera. Ella era su testigo viuda y la necesitaba viva para colgar a ese bastardo. Le trajeron un jarro de agua limpia, un plato de frijoles calientes y pan duro. Sofía devoró la comida con la urgencia de un animal hambriento, mientras un médico militar limpiaba y vendaba su pie herido. Apenas sintió el ardor del alcohol. Su mente solo podía procesar una cosa. Los soldados se movían, las sillas de montar crujían, los rifles eran revisados. Ya no estaba sola. La carga insoportable que había llevado se transfirió de sus hombros cansados al poder del Estado. Se sentó en el banco de piedra rodeada por la actividad febril de los rurales y por primera vez en días permitió que el agotamiento la venciera. El viaje de regreso fue una pesadilla febril. Sofía iba montada en una mula terca, su cuerpo entero temblando por la infección. El comandante iba al frente con 8 de sus rurales armados hasta los dientes. Avanzaban a un ritmo implacable. Sofía se aferraba a la silla, su mente yendo y viniendo entre la realidad del dolor y las visiones de la mansión. ¿Y si Ricardo había ido? ¿Y si Miguel había abierto la puerta? El sonido de una docena de cascos golpeando la piedra de las montañas era el único consuelo. Llegaron a la cañada justo cuando el cielo gris comenzaba a clarear. Al amanecer del 6.º día, el aire estaba mortalmente quieto. Sofía se deslizó de la mula, cayendo sobre su pie malo y ahogando un grito de dolor. Corrió cojeando desesperadamente hacia la mansión. La puerta estaba cerrada, la chimenea estaba fría, un silencio de tumba envolvía el lugar. El pánico la ahogó. Ella gritó el nombre de Miguel, su voz desgarrada. Miguel, era ella, Sofía, que abriera. Golpeó la madera con sus puños ensangrentados. Por un momento no hubo respuesta. Luego, el sonido más dulce que jamás había oído, el ruido sordo de la pesada tranca de madera deslizándose. La puerta se abrió unos centímetros. Un ojo oscuro y aterrorizado la espió. Sofía sollozó que era ella. La puerta se abrió del todo. Miguel estaba allí de pie, pálido como un fantasma. Olía a miedo y a humo frío. Detrás de él, las 2 niñas y el bebé estaban amontonados en la cama, bajo todas las mantas. La mansión estaba helada. El fuego se había apagado hacía al menos un día. La última jícara de frijoles estaba raspada y limpia en el suelo, pero estaban vivos, estaban todos vivos.
Sofía cayó de rodillas en el umbral y Miguel se derrumbó sobre ella. El niño que había sido un hombre durante 6 días, el pequeño centinela que no había dormido, finalmente se rompió. Lloró, un llanto seco y convulso, aferrándose al cuello de Sofía. Ella lo abrazó, abrazando a sus hermanas que se arrastraron hacia ella y al bebé que extendía sus brazos. Los rurales observaron la escena desde sus caballos, sus rostros sombríos e inmóviles, quitándose los sombreros en un gesto de respeto silencioso. El comandante esperó solo 1 minuto. Él le dijo en voz baja al sargento que dejara a 2 hombres allí, que protegieran a esa familia con su vida, que les dieran sus raciones. El resto iría con él. Irían a visitar al patrón. Sofía, acunando al bebé, vio cómo la mitad de la fuerza se alejaba hacia la hacienda de Ricardo. Los 2 soldados restantes bajaron de sus caballos y comenzaron a hacer una fogata afuera. Miguel, finalmente seguro, se durmió en el regazo de Sofía en cuestión de segundos, su mano todavía agarrando el borde de la camisa de ella, su deber terminado. La llegada de los rurales a la hacienda La Esmeralda no fue una visita, fue una invasión. Irrumpieron en el patio principal al galope. Don Ricardo salió de la casa grande, una taza de café en la mano, su rostro hinchado por el sueño y la arrogancia. Cuando vio al comandante y a sus hombres, su sonrisa de bienvenida se congeló. Él le preguntó al comandante qué sorpresa era esa tan temprano. El comandante le ordenó a Ricardo que bajara las armas. Le dijo que quedaba arrestado por el robo de ganado de 1900 Los Robles. Ricardo intentó reír nervioso, y el comandante continuó, su voz cortando el aire. Por el asesinato de su capataz, Ramón Mendoza. El color desapareció del rostro de Ricardo. Vio detrás del comandante a la viuda millonaria, montada en una mula militar, observándolo con ojos que ardían. Lo acorralaron en el establo, el mismo lugar donde probablemente había confrontado a Ramón por última vez. Ricardo, atrapado entre los caballos nerviosos y los rifles de los rurales, intentó su último recurso. Él le preguntó al comandante si podían arreglar eso, ofreciendo 100 cabezas de ganado. El comandante se rió en su cara. Le dijo que su dinero no valía nada contra la voz de un muerto. El comandante sostuvo en alto el diario de Ramón, abierto en la última página, y Sofía, que había entrado cojeando al establo, le dijo que su arrogancia no valía nada contra eso. Abrió la palma de su mano, revelando el pequeño anillo de esmeralda lechosa, la joya de su difunta esposa, la prueba del soborno. Ricardo miró la esmeralda y supo que no había escapatoria. Lo sacaron de allí, sus manos atadas a la espalda, sus gritos de ira y amenazas ignorados por sus propios trabajadores, que observaban la caída del tirano en un silencio atónito. Sofía no regresó a su mansión por mucho tiempo. La historia de la viuda millonaria de las montañas que había derribado al hombre más poderoso de la región sacudió Chiapas. Con el diario de Ramón y el testimonio de Sofía, don Ricardo fue juzgado en Tuxtla Gutiérrez y condenado. Sus tierras, adquiridas fraudulentamente con el dinero del ganado robado, fueron confiscadas por el gobierno, pero Sofía no se quedó sin nada. En reconocimiento a su valor y como compensación por el destino de la familia Mendoza, el comandante, en un acto de justicia que trascendía la ley, le otorgó la posesión de una pequeña parcela de tierra fértil junto al río, la misma que Ramón había descrito en su diario, la que soñaba comprar. Sofía, que había perdido todo por la fiebre, había encontrado en el lugar más oscuro un propósito y una nueva familia. Adoptó a los 4 niños, dándoles su apellido y su protección. La cabaña oxidada, símbolo de muerte y abandono, fue quemada hasta los cimientos por los rurales, borrando la mancha de las montañas.
Sofía Alcántara demostró que el verdadero valor no está en lo que se posee, sino en el coraje de enfrentar la oscuridad, incluso cuando se está completamente sola. La vida en la mansión de Sofía se transformó, llenándose de la alegría y el bullicio de los niños, un testimonio viviente de que la esperanza puede florecer incluso después de la tragedia más profunda. Su legado no sería el de una viuda rica, sino el de una mujer que, con valentía y compasión, cambió el destino de una familia y llevó la justicia a las remotas montañas de Chiapas.